Con los Clausen hicimos se hizo el de la familia Cabaza, se hizo otro de la Guerra de los Mil Días, se hizo uno de Carlos Toledo Plata y hoy estamos con Zoilo Santamaría. Lo primero es agradecerle a Zoilo Santamaría Jr. porque ustedes no se imaginan el trabajo que nos costó convencerlo, ¿sí?, de hacer este conversatorio. Es importante, como yo soy pues una persona que lleva ya 16 años rescatando la memoria histórica del Gran Santander, desde la parte cultural, desde la parte rescatando la memoria arquitectónica, literaria, cívica, todo, a través del Círculo Amigos de Bucaramanga, que somos pues un círculo que agremia personas jurídicas y naturales y formulamos y ejecutamos proyectos y todos van por la línea cultural y más que todo el rescate de la memoria. Por eso, de las múltiples actividades que hacemos, tenemos una línea que son este tipo de conversatorios, acá en la Casa del Libro. Entonces, arrancamos primero con los Clausen y estamos ya hablando de Zoilo. Y Alexandra, para ti este conversatorio es muy significativo porque este es el primer conversatorio que hacemos de una persona. Don Zoilo falleció en 1998 y si miramos eso cronológicamente es relativamente reciente, ¿sí? Entonces muchos de los que están acá son familiares, lo conocieron y muchas personas todavía en Piedecuesta saben quién fue Zoilo y el impacto que él dejó es un impacto muy grande y por eso estamos acá. Entonces quería primero que Alexandra nos cuente por qué este conversatorio es tan significativo para ti en el día de hoy. Gracias, Diego, y buenas noches a todos. Gracias a Casa del Libro Total y a la familia Navas por poner a su disposición este espacio tan bonito para el servicio de todos los santanderianos. Eso es algo que todos debemos agradecer y sobre todo hacer uso de esas instalaciones tan maravillosas. En la Casa del Libro Total pasan cosas muy bonitas, esta es una de ellas. Y como tú lo decías, claro que sí, este es el conversatorio tal vez más importante para mí. Hablar de don Zoilo es hablar de Piedecuesta, de una Piedecuesta que yo conocí y sé de primera mano el impacto que tuvo este trabajo que él hizo, su vida política, empresarial y personal en Piedecuesta, pero lo vi, lo conocí, lo veía en las calles de Piedecuesta y entonces sé de qué estoy hablando. Tal vez los otros conversatorios hay que datearse mucho, hay que leer mucho, hay que hablar con la gente que sabe de historia. En cambio en estos, lo que vamos a hablar hoy con Zoilo Eduardo son muchas cosas que yo vi y que presencié y que puedo hablar con total conocimiento de causa que así fueron. Que se mantenga viva la memoria es nuestra responsabilidad, pero que la verdad esté siempre sobre la mesa es todavía más grande esa responsabilidad. Entonces gracias, Diego, por haberlo permitido. A Zoilo Eduardo ahorita le daré las gracias porque, como tú dices, convencerlo no fue fácil, pero hoy lo tenemos acá en este evento y sé que nos va a ir muy bien en esta noche en que todos los aquí presentes vamos a hablar de algo que nos gusta y de una persona que quisimos. Si yo, que no fui familiar, pues tengo sentimientos, imagínate la gente de Avicampo y los familiares, ¿qué sentimientos no tendrán? Bueno, tenemos unos videos, unos extractos de un video de Zoilo, un video de 45 minutos, pero no lo vamos a pasar todo. Pero hay un extracto, entonces allá los amigos del máster que no los veo por la luz, hay un video que dice, bueno, miremos esto, intro. Vamos con la perspectiva asfáltica de Chicamesa, la arena que está sinuosa que desemboca en el valle de la Iguana. En este paseo donde se combina la diversión con el conocimiento y puede extender la competencia del empresario e industrial, definiendo la vía del esfuerzo y el bolsillo de la comunidad.
Nos disculpan el audio, ¿no? El video estaba bien acá. Lo importante es ver a Osorio ahí en vivo. Bueno, Alexandra, entonces, ya comenzamos. Claro. Invitamos acá a Zoilo Eduardo, por favor, si nos ayuda. Siga uno. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido, muy amables, toda la familia aquí. Excelente. Mire, antes de empezar, yo quiero hacer una anotación muy importante con Alexandra, y es cómo nació esta idea. Eso es algo muy importante, aunque ya contó un poquito, pero no contó todo. Alexandra tenía 10 años cuando conoció a mí. Y ella, pues, lo veía, creo que ya estaba en el alcalde de Cuesta, ¿sabía? Sí, bueno. Entonces ella lo veía haciendo un poco de obras. ¿Como cuáles? Cuente usted qué es la que supo eso, que me parece bastante interesante. Claro. Yo no sabía esa parte. Zoilo Eduardo, gracias por estar aquí. Y bueno, hablar de Don Zoilo Santa María Otero, es hablar de Piedecuesta, ¿sí? Es hablar de la política con sentido social, es hablar de emprendimiento, es hablar de tenacidad, es hablar de muchas cosas. Y gracias, Zoilo Eduardo, por estar en este espacio, porque tenerte aquí para que nos cuentes tus recuerdos, para que abras ese baúl de tantas cosas que para muchas personas son desconocidas, pues es muy grato. Y en nombre de todos los asistentes, sé que tu familia pues claramente también tiene muchos recuerdos igual que tú, pero de pronto aquí hay gente que no los tiene tan claros, y que te hayas permitido estar acá, pues te lo agradecemos mucho. Para mí, como ya lo dije, es un conversatorio muy especial, porque fui testigo de las cosas que hoy vamos a hablar. Pero antes de empezar hablando de ese Don Zoilo que yo conocí en los años 80, sería muy chévere que nos contaras los inicios. Bueno. ¿Cómo inicia Don Zoilo Santa María Otero, que ya sabemos que nació en Zapatoca? ¿Cómo se inicia en su vida empresarial? Bueno, la juventud de papi y de mi papá, pues estamos hablando de cuando él tenía como unos 20 años. Estamos hablando de que vivía en San Vicente. Mi papá es de Zapatoca, pero la mayoría del tiempo pues estuvo en San, es que creo que San Vicente era un municipio mucho más comercial que Zapatoca, creería yo en esa época. Entonces él estuvo mucho tiempo en San Vicente, y bueno, pues obviamente allá conoció a mami y tuvieron toda su relación allá en San Vicente. Y recuerdo que papi en sus inicios tenía entendido que mi mamá fritaba habas, no sé cómo es que se las cocina, y mi papá las vendía, ¿sí? En San Vicente. Estamos tendría que haber unos 18 años. Así fue como empezó su vida, y ya después él empezó a trabajar con una persona que hizo una gran parte de su vida, que se llamó Julio Martín Acevedo Díaz. Gobernador de Santander en 1947. Él fue gobernador de Santander, es correcto. Y él y mi papá le administró a él algunas fincas de Don Julio. Y ahí fue cuando él inició su vida, y mi papá en muchas ocasiones lo oía. Yo alcancé a conocer a Don Julio, lo oía hablar de Don Julio, y para él era una persona supremamente importante. Era su mentor. Era su mentor, totalmente. Él decía que todo lo que él sabía como administrador, como persona de manejar negocios, todo lo había aprendido de Don Julio. ¿Sí? No sé si algunos de los que estamos acá alcanzaron a conocer a Don Julio. Don Julio es el de la Mesa de los Santos, de los que se llama el Café de la Mesa de los Santos, de esas Acevedo son. ¿Sí? Él estuvo en esa época con el papá. Pero después hubo una parte también bastante interesante,
y fue que mi papá trabajó con los conocidos aquí en Bucaramanga como garcillantes, o sea, Familia García. con don Julián. Don Julián García. ¿Sí? Él alcanzó a trabajar con don Julián García en San Vicente, pero en esa época obviamente no existía garcillantes. En esa época los García lo que tenían era una comercializadora de café y cacao, que era lo que San Vicente más producía, café y cacao en esa Claro, época. justamente entonces entendemos que los inicios de Don Zoilo, él no pertenecía a una familia adinerada de empresarios o cosas así, sino que se hace él mismo y empieza como un trabajador de una finca. ¿La familia de tu papá quién era? ¿Quién eran los padres de y qué hacían? Rodolfo Santamaría y Abigail de Zapotoca, mis abuelos, por parte de mi papá. Él era ganadero, mi abuelo era ganadero. En esa época, yo no alcancé a escuchar algo que nos contaba que el abuelo engordaba ganado y bajaban con el ganado hasta San Vicente, porque como le cuento, o sea, San Vicente era la parte más, era mucho más comercial que Zapotoca, ¿sí? Así fue como empezó. ¿Y vendían carne? Sí, exacto. En esa época ellos mismos Despostaban. despostaban, ¿sí? Entonces se va Don Zoilo muy joven para San Vicente y empieza a trabajar en una finca, administrando una finca de don Julio Martín Acevedo, claro, que fue gobernador de Santander, como tú lo has mencionado, pero también trabaja en la comercializadora de café y cacao de Julián García. Por aquí, qué pena que ya traen el micrófono, porque van a haber una intervención. ¿O le paso a Pablo, mientras tanto? Está bien. ¿Sí? Así está bien, Dino. Él entra al seminario a estudiar su bachillerato, porque la idea, por ser una familia con parte de sacerdotes, entonces entra al seminario y cuando termina el bachillerato dice que no quiere ser sacerdote, se va para Barranquilla y allá trabaja, allá vende caramelos, allá es comerciante. Esa parte no la sabía. Yo supe que mi papá alcanzó a ser, ¿cómo se dice eso? ¿Acólito? Acólito, creo que fue. ¿Sí? Su familia era de sacerdotes y se pretendía que fuera sacerdote, estudia en el seminario, dice no quiero esta vida para mí y entonces se va para Barranquilla, vende caramelos, después vende habas que hacía que hacía Doña Gilma, ¿cierto? Sí, las habas. Entonces y viene todo este despertar empresarial de Don Zoilo en este trabajo en las fincas, tanto de Julián García como de don Julio Martín Acevedo. Como tú lo has dicho, fue su mentor, ¿sí? Fue su mentor y fue de quien habló siempre, que aprendió todas las cosas interesantes que sabía sobre el negocio y demás. Bueno, en estos días, a raíz de este conversatorio, se me acercó un amigo de mi papá, pues yo lo conozco también, es de Azohuevo, eso fue como 4 o 5 días, y él se enteró por la circular que empezó a salir, y entonces me estuvo buscando, ¿no? Y me contó una historia que yo sí sabía que mi papá había trabajado con Julián García, pero no sabía esta historia que es muy particular, es bastante interesante. Resulta que bueno, mi papá era el que le administraba el café y el cacao allá a Julián y todas esas cosas. Eso eran varios hermanos, y él era el que manejaba toda la familia. Bueno, entonces algún día estaba Julián allá en San Vicente, en el sitio de trabajo, y andaba buscando a mi papá. ¿Sabe dónde está? Entonces se fue para la bodega a buscar a mi papá. Esto fue contado por él porque se los contó a los de Azohuevo, por allá en un paseo que tuvieron. Entonces se llegó allá y lo encontró y estaba por allá cambiándole la llanta a un camión. Entonces, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Y el café? ¿Dónde está el café? ¿Qué pasó? Entonces mi papá estaba todo asustado y dice, no, Julián, yo le voy a decir la verdad. Aquí pasó un señor y llegó y me dijo, mano, le cambio todo el café por unas llantas. Y yo le cambié el café y me quedé con las llantas. Ahí estoy cambiando las llantas. Ahora es don Julián,
Obviamente se Me pegó tocaba vender esas llantas. se pegó una espelucada con mi papá y lo botó, lo echó del trabajo y nunca más volvió a saber después de 40 años. El resultado, lo puso a vender llantas. Ahí quedó Garcillantas. Qué historia tan bonita, ¿verdad? Así nació Garcillantas. Así nace Garcillantas. No sé si vino alguien de la familia García que nos complemente por ahí, ¿no? Ya no sé. Por ahí ya están los amigos García. Ya no están tus amigos al fondo. Qué bien, gracias. Después de 40 años, de 30 o 40 años, contado también por este amigo, toda esta historia me la contó ese amigo. Resulta que a Julián García lo llamaron, cualquier persona, le oiga, Julián, están ofreciendo una finca que se llama Catay, ¿sí? No sé si ustedes conocen una finca que se llama Catay, que es hoy en día, que cuesta, es hoy en día la sede de la Universidad Industrial de Santander, de los profesores, esa es Catay. Y Julián se fue y compró la finca, ¿sí? Y Julián no tenía ni idea. ¿Quién era el vecino? Que el vecino era el capataz que había tenido como 40 años en San Vicente. Ahora dueño de Villa Virginia. Y era el dueño de la finca. Qué historia tan bonita. Recuerden que pueden intervenir levantando la mano y les acercan el micrófono. Entonces, después de esta historia y antes de Alcampo, que fue como por lo que tanto lo conocimos, hay una historia de Lechezán. Don Zoilo trabaja en Lechezán y es directivo de Lechezán, algo así. Lechezán empieza en San Vicente. Lechezán empezó en San Vicente con mi papá y con Julio. Julio era, ellos fueron casi prácticamente los fundadores de Lechezán. Y después ya de Lechezán, pues allá era una cosa muy rústica. Y ya después se vinieron para Bucaramanga y Lechezán se instaló donde queda hoy en día Silus Pisa en la 56. Si se ubican ahí quedaba Lechezán. Exactamente, ahí era Lechezán en esa época. Yo tenía como no sé, tal vez 12 años, 14 años. Y mi papá empezó ahí con Lechezán y bueno, desarrolló esa empresa, la sacó adelante. Él era dueño, en parte tenía una participación, pero era como habían como unos 7 socios, tal vez, había varias gente. Y ya después de Lechezán, de ahí de la 56, llegó el momento y se fue hacia la autopista, ¿sí? Allá después ya pasó Lechezán allá, hacia la autopista. Me acuerdo mucho que inclusive en esa época la autopista no estaba ni siquiera pavimentada, eso era todo puro tierra. Y él alcanzó a tener por allá, se inventó una vaina que mejor dicho yo nunca había visto en mi vida. No sé si ustedes alcanzaron a ver eso, a repartir leche en unos carromulas. Eran unos caballos con un carro atrás. Carreta. Diego tiene una foto muy bonita, una foto muy linda. Y con eso repartía en botella, ¿sí? ¿Hay alguien que quiere hacer una intervención? ¿Sí? ¿Quieres hacer una intervención? No, él nos quiere decir es que la leche se repartía en botella. Y en carromula. En carromula se repartía esa. Los caballos que alimentaban esas carromulas pasqueaban alrededor de una urbanización que queda frente a Lechezán. Los sanitarios y todo eso. Sí. Acá sí hay una intervención. Ya te traje el micrófono, es que como se está transmitiendo, es muy importante el sonido. Ya te traje el micrófono. Gracias. Es que antes de que se diera lo de Lechezán, Santander tiene una historia con una empresa de leche que aquí funcionaba en Bucaramanga. Y como usaban formol, murieron muchos niños y entonces esa empresa fracasó. Y también era de unos familiares Ardila, ¿sí? Los que luego son dueños del espacio. Ellos eran los dueños de esa empresa. Y esa empresa cerró y por eso Zoilo logró trasladar de San Vicente y empezar a convencer a la gente de que no compraran leche que le llegaba a la casa, sino de Lechezán. Y eso fue lo que permitió el crecimiento de la calle 56 a la autopista. En mi casa yo era el encargado de ir por las 6 botellas en una estructura metálica. Una cosa metálica, ¿verdad? Sí.
y me tocaba pegarme esa caminada hasta las 56 y luego hasta la autopista para traer la leche a la casa. Ok, después vino la distribución acá. Ya le pasan el micrófono. Una pequeñísima observación. La historia esa de la leche con formol que mató niños fue lo que hizo que entonces al empresario de ese negocio lo llamaran bien llamado Herodes. Oh, por Dios. Yo no alcancé a conocer esa historia, le cuento. ¿Herodes? No alcancé a conocer Herodes. No, pero la historia del formol No la es conocía, yo como- tampoco no sabía que eso había Es pasado. que creo que el formol como que lo echaban, mucha gente le echaba formol a la leche para conservarla. ¿Sí? Ah, Luis Ardila Gómez. Don Luis Ardila Gómez, creo que atrás hay otra intervención, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, no, yo quisiera remontarme a cuando se montó Lechezán en San Vicente. Algo importante era que esa región era una región muy importante en la producción de leche. En estos días con alguien también a raíz de que hablábamos de este conversatorio, nos hicimos una cuenta de cuánta leche se recogía en los alrededores de San Vicente en esa época y llegamos a ver que se recogían más de 15.000 litros de leche diarios, porque habían fincas que eran ganaderas que estaban en el valle del río Chucurí y el valle del Sogamoso, que recogían casi cada una de 10 o 12 cantinas de leche. Estaban entre esas la finca La Estrella, Montebello, La Lajita, La Fe, la Parroquia, el Litoral de don Julio Martín Acevedo. el litoral. Todas estas fincas, el recogido diario de ahí, y yo creo que eso también le dio una fortaleza a Lechezán, era que tenían una oferta de leche muy importante, que hoy en día esa región ya no es eso. Después se fue para el sur del Cesar, que es donde fue también un crecimiento importante, pero el inicio también es importante allá porque había una gran oferta de leche en esa región de San Vicente en los años 60 y principios de los años 70. Claro, eso es lo que los emprendedores visionan y eso es lo que hace que una persona, lo que marca la diferencia del empresario, que ve la oportunidad, primero que tiene la producción, tiene la forma de conseguirla para poder comercializar, pero después encuentra una oportunidad de mercado que se da con esto que nos han contado de la otra empresa que vendía la leche tal vez en cantina, y entonces se lanza. Y lanzarse no es fácil, pero es lo que hace un visionario y un empresario y forma una empresa que hasta hoy todavía existe. Y por eso mantener viva la memoria es tan importante, porque a veces pensamos que todo fue como hoy está y resulta que los inicios fueron diferentes. Acá tenemos otra intervención. Es que la explicación de Zapatoca y San Vicente es porque Zapatoca se funda en 1743 y San Vicente en 1882. Entonces la tierra de Zapatoca no era muy fértil. Son los zapatocas los que fundan San Vicente, buscando una mejor frontera agrícola. Y por eso la vuelta era por San Vicente, para viajar de Bucaramanga a Zapatoca, acá en avioneta, cuando ya habían aviones, pero era por camino de herradura con mulas. Qué bien, súper bien eso. Diego, Bueno, si quieres... Yo voy a hacer una pequeña observación. El micrófono para el carcano Antonio José, cuando llegó, nos contó algo importante que hizo don Zoilo por Zapatoca. Bueno, primero que yo siempre vi a don Zoilo como esas amistades heredadas de mi papá. Él era de otra generación, pero ha sido muy amigo de mi papá, Luis Aurelio Díaz. Y Zoilo era alcalde de Piedecuesta cuando estábamos trabajando con Álvaro Cala en la gobernación, Carlos Vilviescas en la alcaldía de Bucaramanga, y los piedecuestanos, manteniendo su independencia, no querían ser del área metropolitana y era necesario para una planificación regional. Y Zoilo nos hizo ese trámite, hizo todo, y entonces se inauguró, estaba Germán Alfonso en el área metropolitana y se logró hacer eso. Realmente lo de Lechezán, mi papá también fue de la Junta de Lechezán,
no era Luis Ardila Gómez, sino Jaime Ardila Casemijana, para que la culpabilidad no caiga en el papá, sino en el que fue. Pariente también de San Vicente. Entonces realmente yo admiré mucho a don Zoilo y realmente me siento muy satisfecho que me hubieran invitado hoy acá. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Quería decir, es que has hecho varias intervenciones, entonces me parece que es importante que usted nos cuente quién es usted. Eso. Muy bien. Carlos Alberto Otero, hijo de Antonio Vicente Otero, tío de Zoilo y sobrino de Virginia Otero, la mamá de Zoilo. Exactamente, pariente. Sí. Sí, usted tuvo, mucha cercanía con mi papá, estuvieron bastante... Yo lo visitaba, lo esperaba hasta que se desocupara cuando salía de la universidad y lo saludaba y le contaba cómo estaba mi papá y la familia y me iba, pero pasaba frecuentemente por donde él estaba. Con usted me encontré varias veces. Mucho, me acuerdo mucho de eso. Sí. Claro que sí, creo que tenemos allá otro video, un momento. Puede ser el de... De que ya Diego nos lo va a colocar. Pongamos un momento alegre de don Zoilo, José, veo que dice Zoilo bailando. Algo que le encantaba hacer. Sí, le gustaba. Pachán. También lo acompañé en sus cosas políticas. Seguramente. Y él bailaba empinado, ¿no? ¿Me acuerdan? Hemos hablado entonces de sus inicios, de cómo empieza siendo un trabajador y luego pasa a gerenciar una empresa como Lechezán, y en su administración pues está la expansión de Lechezán tan grande por todo lo que nos han contado los asistentes, y hay un paso ahí que creo que marca como la vida de don Zoilo y de los santanderianos, y es el tema de la avicultura. Empieza el tema de la avicultura, Zoilo Eduardo, ¿eso cómo empieza? Bueno, yo recuerdo que en la finca, cuando ella tenía ahí Villa Virginia, que era después de Catay, y me acuerdo mucho que en la parte de arriba de Villa Virginia tenía un galpón y creo que eran como unos 200 pollos, ¿sí? Y ahí mismo, en ese mismo sitio, tenía el matadero de pollos, pero era un matadero todo al estilo de esa época. Acuérdense que en esa época uno mataba a los pollos así, les tiraba el pescuezo a los... Lo echaban agua caliente. En esa época, ¿sí? Entonces ahí teníamos unos conos y bueno, ahí se desangraba el pollo y toda esa cosa, y luego se pasaba el agua caliente con una olla grande, inclusive no me puedo olvidar el nombre de la señora María, y el termómetro de ella era con el dedo, tocaba y con un palo y con un palo metía los pollos ahí, y entonces miraba, cogía un pollo y empezaba a quitarle las plumas y decía, ya está listo, y se le quitaban las plumas a mano y todo este tipo de cosas. Y recuerdo mucho que había un cuarto frío que era una cosa relativamente pequeña, o sea, uno dimensiona y compara las cosas de esa época a lo que es hoy en día. Por ejemplo, hoy en día un galpón de pollos puede tener 20.000 pollos, 25 pollos, tiene 150 metros de largo. Pero tú me contaste que antes del cuarto frío era la nevera de la casa. Y entonces un día, esa es una anécdota, de las primeras cosas que hizo, pues obviamente, hoy sacrificó como decir, tal vez unos 50 pollos, 30 pollos, no sé cuánto. Y bueno, él se fue, nosotros vivíamos en La Aurora y teníamos un congelador, una cosa muy pequeña. Y mi papá cogió todos los pollos y bueno, llegó allá y los metió todos en el congelador. Entonces, bueno, listo, era por la tarde, ya era la venta del día siguiente. Fue la primera vez que hizo esa vuelta. Y al otro día, cuando fuimos a vender los pollos, estaban todos verdes. Se apicharon todos.
¿Por qué? Porque evidentemente el pollo cuando sale de la olla que está, esa es una agua que está a 60 grados de temperatura, entonces hay que enfriarlo y no se puede meter así todo según. Y además el congelador no te da. No da, y se regañaron todos. Y me acuerdo mucho de mi mamá, porque decían, pues tengo que volver a empezar. No, ¿cómo va a empezar? Y no sé qué, me han dicho medio lío, se le iba armando. Entonces tenía que volver a empezar y volvió a meterse con los pollos. ¿A quién se le vendían? Eso se vendía en la cuadra, ahí a la gente de la cuadra. Vecinos. Sí, claro. Eso era una tienda. Era una tienda. ¿Sí? Así empieza. Sí, claro, así empezó. Así empezó mi campo. Eso es lo primero que hizo. Claro. Correcto. Y entonces, ¿cuándo esto se vuelve un poco más tecnificado? ¿Cuándo empieza a crecer? ¿Cuándo es Avicampo? Porque estamos hablando de un señor que tiene en la finca un galpón pequeño, sacrifica ahí, lleva a la casa, mete en la nevera, vende a los vecinos. ¿En qué momento esto se convierte en algo mucho más grande? Sí, ya tiempo después, recuerdo mucho también en la finca, ya empezó a construirse un matadero mucho más grande, ¿sí? Ya con cadenas, automatizado. Es una cosa muy novedosa. Inclusive a mí me tocaba que hacer todas esas vueltas porque todo ese equipo era traído de Medellín, ¿sí? Entonces a mí me tocaba que mi papá me decía, bueno, vaya, recojan a Carlos, era un tipo que venía de Medellín y ellos traían todos los vehículos y lo montaban allí y ahí se empezaba a automatizar todo y ya se empezaron a tener varios almacenes en la ciudad como distribuidores y ventas de Avicampo, ¿sí? Y se empezó, nosotros alcanzamos a tener, yo no sé cómo se llama eso, tricimotos, que eran motos de tres llantas y con una tracción. Un cajón atrás y a repartir pollos. Eso se alcanzó a tener aquí en Bucaramanga. Entonces se repartían los pollos y se vendían y toda cosa. Y ya después vino el salto grande cuando él empezó, se terminó su estadía en Lechezán. Ya en Lechezán, él duró tal vez como unos 15 años, diría yo, en Lechezán. Y ya después de estar en la autopista, él, pues, bueno, no tuvieron un acuerdo con los socios y todo ese tipo de cosas, entonces él se retiró de Lechezán y ahí él arrancó ya de una manera mucho más industrial, dedicado totalmente a la agricultura. Él era en esa época, me acuerdo mucho que era Purina la única comercializadora de alimentos de Bucaramanga. Era el único que vendía alimentos y a mi papá lo consentían muchísimo y le enseñaban, le decían cómo engordar pollos. En esa época engordar un pollo podría durar 80 días, ¿sí? Para sacar un pollo gordo. Hoy en día dura 38 días, 40 días. Claro, Purina era una marca de alimento que de hecho estaba tan en la memoria que todos decíamos, ¿ese pollo es pollo Purina o es pollo criollo? Sí, ¿no? Yo no sé si Purina existe hoy en día. Sí, Purina todavía existe, pero pues hay muchas más marcas, ¿no? Sino que en ese momento tal vez era la que dominaba y como tú nos estás diciendo, le convenía a Purina enseñar a la gente, a los empresarios o a los visionarios a que criaran pollos para que le compraran el alimento. Entonces así empieza a ver esa oportunidad y se da entonces Avicampo y creo que ahí viene un factor muy importante para Piedecuesta, porque Piedecuesta en los años 70 y en los años 80 dependía económicamente de la panela y del tabaco. La gente allá o trabajaba en el trapiche o trabajaba en el fabriquín. En todas las casas o en la mayoría de casas había fabriquín. Y viene Don Zoilo con esta industria. ¿Y por qué Piedecuesta? Porque Villa Virginia, la finca donde él empezó a criar los pollos y donde tenía ganado y demás, pues queda en Piedecuesta, ¿sí? Eso queda ahí en Los Colorados y más arriba de Catay. Y entonces empieza a darse un fenómeno de empleo en Piedecuesta muy fuerte. Y empieza este empresario a generar desarrollo social con empleo en Piedecuesta. Y yo recuerdo, yo estaba muy niña y recuerdo ver a Don Zoilo llegar a la esquina de Los Varados, calle 10, carrera sexta, en Piedecuesta, la esquina de Los Varados. Allá se hacía la gente que no tenía trabajo. Entonces, él pasaba por ahí, era paso obligado,
porque esa era la calle real por donde se salía, pasaba Carrera Sexta, Hacienda el Puente y salía derecho a Colorados para ir a Villa Virginia, y él pasaba como en un jeep, recuerdo. Y entonces la gente que estaba ahí, él se la llevaba para Villa Virginia, entonces la gente, siempre él paraba ahí, y la gente le decía: don Zoilo, que es que no tengo trabajo, camine, y en el jeep y para Villa Virginia. Y muchas personas, cuando querían emplear a alguien en su casa, acordémonos que en los años 80 ser bachiller era pues lo último, ¿no? Ya salió bachiller el chico o la niña, y ¿qué la ponemos a hacer? Y entonces no toca ir a buscar a don Zoilo. Esto que estoy diciendo es cierto, así se manejaba, toca ir a buscar a don Zoilo al parque. ¿A dónde? A la esquina de Los Varados o al parque, porque él por ahí habita, y empieza a generar todo este empleo en Piedecuesta, que es lo que marca un hito para toda su vida, lo que viene después con él. El generador de empleo era un gran generador de empleo. Zoilo Eduardo me ha contado que Villa Virginia podía tener 500, 400 empleados, 600, y pues la mayoría eran de Piedecuesta. Pero además de eso, había otro fenómeno que se presentaba, y era cuando había que descargar los camiones. Había que descargar los camiones y se necesita mano de obra, se necesitan coteros ya, que se les paga a destajo, se les paga al día. Entonces hay que conseguir varados en Piedecuesta, hay que conseguir los varados. A los que no tienen algo que hacer hoy, hay que ir a recogerlos pues algunos iban también, claramente, pero hay que ir a recogerlos a la esquina de Los Varados, ¿no? Dime. ¿Alguien quiere hacer un aporte? Creo que allá atrás. Sí, gracias. Esa es la foto de don Zoilo cuando hizo la primera comunión. Por favor. Muy bien. Gracias. Mi nombre es Fernando Sanabria. Mi profesión es médico veterinario zootecnista. Y empecé a trabajar con don Zoilo en el año de 1977, donde me habrían 14.000 pollitos y ninguna gallina. 14 años después habían 450.000 pollos y no me acuerdo exactamente, pero muchos galpones de gallinas. Yo le debo mucho porque fui y aprendí la parte del emprendimiento y cómo se trabajaba. Trabajábamos de 4 de la mañana a 9, 10 de la noche, y al otro día 4 de la mañana otra vez dándole a ese trajín y viendo la salud y la parte de los pollos. Por eso vivo muy agradecido con don Zoilo, porque fue el primer empleo que tuve después de ser profesional. Hola, qué bueno verlo, doctor Sanabria. Testimonios, de testimonios como este está lleno. Yo iba con el doctor Sanabria a la mesa de los santos, y eso allá, ya estamos hablando de 40 años, y ahora pollos a ver si tiene alguna enfermedad, que tiene esto. Yo era mirándole ahí a ver si le copiaba alguna cosa del doctor Sanabria, pero muy cosas buenas. como las que ha dicho el doctor Sanabria, Zoilo Eduardo y toda tu familia que hoy está aquí. Sí quiero decirles que Piedecuesta está llena de estos testimonios. Cuando uno menciona a don Zoilo en Piedecuesta, la gente dice lo que dijo el doctor Sanabria. A don Zoilo le debo mi primer empleo y haberme quedado 30 años en Villa Virginia, dicen muchos, y quedarme trabajando en una gran empresa. Bueno, muchos testimonios como estos existen hoy todavía, muchas personas lo recuerdan, porque era así como se movía este asunto. Pero hay otro asunto, y es que yo también recuerdo que él tuvo unos asaderos de pollo, se llamaban Paco, para comer. ¿Sí? Así se llamaban. Sí. Pero antes de eso tú me dijiste que hubo otro, antes de Paco. No. El de Cacareo. El Cacareo. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que, a ver, esa es una historia. A ver, para los que están aquí, bueno, todos saben y conocen el asadero de los Cacareos. Ese asadero perteneció a mi papá, que es famoso, creo que se llama Udini, porque el señor Udini, él trabajó con mi papá, él trabajaba con mi papá en Barranca. Y entonces mi papá abrió ese asadero ahí que queda en la 33. Que queda en el Riviera, en la 32. Y me acuerdo mucho. Y bueno, este señor, pues, él simplemente le insistía a mi papá: uy, véndame el asadero. Y lo cansó tanto hasta que un día cogió y se lo vendió. Y mi papá, ese era, por ahí subía por la calle 36 para ir a la casa. Y siempre que pasaba por ahí, ese hombre me había chocado y lloraba de haberle vendido el asadero a ese tipo. Quedó toda la vida, toda su vida, arrepentido de haber vendido ese asadero. Eso fue un error muy grande de él, pero bueno,
así pasó eso que nos fue a hacer. Claro, y después de que ya está esta industria tan desarrollada y está generando tanto empleo y tiene tanto impacto en Santander, viene un tema de la mesa. Oiga, pero perdón que me acordé de una cosa, hablando del cacareo y del asadero de pollos, la que hacía el adobo de los pollos era mi mamá. el adobo de los pollos, ella fue la que se lo inventó, y si no estoy mal, creo que la venta del cacareo fue con ese... la receta del adobo. Sí. Ahí debemos su éxito. Bueno, ¿y qué entonces? Y entonces la mesa, ¿cuándo aparece el tema de la mesa en el radar? ¿No? Estamos en Villa Virginia, estamos en Piedecuesta, el desarrollo ya no Zoilo, ya no está en Lechezán, está enfocado plenamente en el tema de Avicampo, pero luego viene un asunto con la Mesa de los Santos que creo que vale la pena que lo conversemos. En la Mesa de los Santos, bueno, la mesa, como lo contaba anteriormente, uno de los mayores terratenientes de la mesa era don Julio Martín Acevedo, que es el que tiene allá hoy en día, bueno, no existe, pero la familia es la que tiene lo que se llama el café de la Mesa de los Santos. Todo eso era de él. Él tenía, tal vez yo diría que unas 5.000 tal vez unas 5.000 hectáreas. Y mi papá, pues, él sabía para dónde, nadie sabía para dónde iba, pero él era el único que sabía. En esa época, la Mesa de los Santos es un desierto. Si usted va después de por allá por Acuarela, entonces, todo esto es amarillo, la tierra amarilla, eso es un desierto. Aparte de que no llueve casi, es un completo desierto. Entonces nadie veía la Mesa de los Santos como un sitio para poder cultivar y todas esas cosas. Entonces, pero mi papá sí sabía el cuento de la mesa. Entonces, obviamente, a él le ofrecían la tierra muy, muy barata. Entonces, lo que sí sabía era lo que hacía el abono. ¿Sí? Entonces, él se echó un cabezazo muy grande y él tenía todos los pollos aquí alrededor de la avenida, o sea, en Lebrija, Girón, el Río Negro, todos los pollos, toda la agricultura la tenía regada. Y él cogió y centralizó todo en la mesa, en la finca del Madroño. Y todo el abono de los pollos y de las gallinas se echó a la tierra. Los pollinazo y gallinazo. Y obviamente cambió la capa vegetal de la finca totalmente. Y así fue como él empezó o sea, y la gente empezó a decir, oye, ¿esta vaina qué es? Entonces la gente empezó a hacer, fue la manera del uso de la gallinaza y la pollinaza a un nivel industrial pero elevadísimo. Nadie lo entendía. Inclusive hay una anécdota muy grande que es la de don Julio Martín Acevedo, que él decía que el único que le vendía tierra era mi papá. ¿Por qué? Porque él me hace valer la tierra. Y así fue como don Julio Martín, el mismo que estamos hablando de la juventud, del que le enseñó, del primero, del que fue gobernador de Santander y demás. Y entonces fue el que le vendió la finca ahí en la mesa. Sí, inclusive el club campestre era de él, o sea, la tierra. Toda esa tierra era de Julio. Viene más en ese momento más desarrollo para Santander y para el sector de Los Santos y de Piedecuesta. Yo en esto soy enfática porque es que de verdad que lo que genera el empleo es desarrollo para siempre, ¿no? No es una situación puntual, no es una ayuda puntual, pero de ayudas puntuales también don Zoilo en eso era experto. Hay una anécdota muy particular, ahora que hablábamos del doctor, el gobernador de Santander, que era el doctor Álvaro Cala Pérez, en esa época. Y me acuerdo mucho, cuando mi papá empezó a trabajar en la Mesa de los Santos, él fue el que se inventó el peaje, él fue el que cogió, y en esa época no existía la carretera que existe hoy por el Buey, solamente se podía subir por los curos. Entonces, mi papá, pues, le pedía a todo el mundo, él ponía un lazo, él se paraba ahí en los curos y ponía un lazo y le decía a la gente, ayúdenme para arreglar la carretera, para inventarla. Inclusive Fundemesa funcionó en Avicampo y de plata del bolsillo de él. Todo Fundemesa operaba, él cuando no había plata pues ponía la plata. Y una vez él, estando ahí en la cuestión de su lazo, pasó el gobernador Álvaro Cala, gobernador de Santander del 84 al 86. Entonces pasó y
el doctor Cala paró ahí. Entonces, bueno, estuvieron ahí conversando y entonces el doctor Cala llegó y le dijo a mi papá, le dijo oiga, Zoilo, vaya a la oficina esta semana que yo quiero hablar con usted. Entonces mi papá cogió y le dijo, y le atravesó el lazo y le dijo, doctor, ¿usted no va de aquí? Así no falta que no me diga que, ¿para qué es que me quiere? Entonces le dijo a Álvaro Cala, le dijo, ¿quieres ser alcalde de Piedecuesta? De una. Y pum, le puso alcalde de Piedecuesta. Cuando eso la alcaldía no era por elección popular, la nombraba el gobernador y empieza la alcaldía. Yo creo que don Zoilo se tenía ganada esa alcaldía, ahorita hablamos de lo otro, pero se tenía ganada esa alcaldía porque, como les estaba diciendo, aparte que generaba empleo, también las ayudas puntuales eran muy fuertes. También recuerdo en la plaza de Piedecuesta había un negocio en la carrera sexta, calle 11 esquina, de personas muy conocidas de allá, era don Roberto Salazar. Tenía un granero, cuando se llamaba granero en los 80, como lo que hoy son supermercados, cuando se llamaban graneros, y allá llegaba la gente con unos vales de Avicampo, firmados por don Zoilo. Yo lo recuerdo porque estando allá, don Roberto a veces le decía a las personas, dígale a Zoilo que le faltó la firma. Y entonces esta gente se iba para el parque, o a la esquina de los Varados, que ahí estaba don Zoilo, para que fue que le firmara el vale. Con ese vale la gente reclamaba mercado. Y sé que era vale de Avicampo porque lo vi, tenía el logo. Me imagino que luego eso lo pagaba Avicampo, bueno, no sé cómo era el asunto, pero gente que de pronto tenía una necesidad inminente, que no tenía recursos, que no tenía para el mercado, don Zoilo les daba sus vales, ¿sí? Eso pasaba ahí en ese granero de don Roberto Salazar, yo lo vi, y por eso digo que esta alcaldía se la tenía ganada por el tema social y el tema de generación de empleo tan fuerte. Y además de eso que estaba la guardería, Nana Gilma. Mi papá tuvo una guardería en Piedecuesta que se 10 llamaba, con 10, calle 10, carrera 10. ¿Sí? Se llamaba la guardería Nana Gilma, que es el nombre de mi mamá. Y el objetivo de esa guardería era que él decía que habría a las mujeres para darles trabajo. Había mujeres que no podían trabajar porque tenían los hijos, entonces ¿con quién dejaban los hijos? Mi papá se inventó la guardería y decían, dejen los niños allá a ningún costo, él costeaba todo, dejen los niños ahí y ahí sí pueden trabajar. Inclusive en esa guardería, después de un tiempo, ahí tenían los niños de las empleadas y aparte de las mujeres, y aparte de eso le daban almuerzo a unos a ancianos, como unos 70 almuerzos, a viejitos que no tenían con qué comer. A mí me pasó una anécdota muy particular con lo de la guardería. Yo tuve un restaurante, yo vivo ahí en el Prado, y eso fue como tal vez unos 8 años. Y bueno, yo tenía ahí un restaurante y toda esa cosa. Un día cualquiera llegó una señora ahí, y se paró ahí al frente mío y me dijo, ¿usted es hijo de Zoilo Santamaría? Y yo sí, llegué y le dije, sí. Yo estuve en la guardería de Nana Gilma. Me da como de todo. Yo estuve en la guardería de Nana Gilma. ¡Qué wow! Me quedé así sorprendido. Muy impactante. Claro, eso de verdad es generar desarrollo y eso es tener sentido social, ¿no? Eso es compartir parte de lo que se tiene entre las personas que más lo necesitan. Imagínate si sientes tú eso, cómo sentirán los piedecuestanos, las personas que en ese momento estaban siendo impactadas por todo este desarrollo que generaba don Zoilo y bueno, y viene la alcaldía por decreto, ¿no? La alcaldía que otorgaba por la gobernación, porque ellos eran los que nombraban los alcaldes en ese momento, no había elección popular, pero para ese momento creo que ya Avicampo tenía unas oficinas aquí en la 36 con 26. Sí, las oficinas de la 26. Claro. Entonces se crece el negocio y vienen las oficinas de la 26 y don Zoilo es alcalde. ¿Cómo se vive eso? Esa fue una época muy particular. Mi papá en la alcaldía, hay una anécdota muy interesante. En esa época, toda la empresa funcionaba en esa época eran walkie-talkies, o sea, radios. Entonces había radio en la finca, había radio aquí en Bucaramanga, en las oficinas, en los carros, todo ese tipo de cosas. Entonces allá era Bucaramanga, Villa Virginia, tal cosa, bueno, todo, así era como funcionaban las comunicaciones. Y mi papá se fue alcalde y puso un radio de esos allá en la alcaldía.
A saber cuántos pollos habían llegado hoy a Villa Virginia. Se llevó el radio para allá, para la alcaldía, y allá, eso eran nosotros, aló, alcaldía. Eso era un cuento, pero... Aquí hay una intervención, si nos ayudan, ya va el micrófono para allá. Eso fue una cosa muy particular, era chistosísimo. Muchas gracias, mi nombre es Mario González. Un apuntico pequeño. Don Zoilo hizo un lago en la mesa, en el Madroño, y ahí abastecía agua para toda la granja. Él lo hizo. Y lo otro es esto, que a mí me tocó esa época en que Bucaramanga, que Avicampo, Madroño, sí, Madroño, le copio. A mí me tocó esa época. Yo fui a trabajar allá con mi hermana Cecilia. Sí. Estábamos en el parque haciendo campaña para Don Zoilo, porque creo que sí era por voto, porque nosotros íbamos a visitar algunas familias. Sí, eso fue elección. Y algún día Don Zoilo le dijo a mi tía Teresa Palomino, ¿y estas chinas qué hacen? Entonces dijo, no, pues ahorita no está haciendo nada, ya salieron de estudiar. Digo, eso echémoslas para arriba, para la mesa, que yo las necesito allá. Así era. A clasificar huevos. Eso echémoslas para arriba allá. Y le digo, pero las chinas, ¿cómo van a hacer para arriba y para abajo todos los días? Digo, no, eso allá hay unos alojamientos y allá le damos una casa a las chinas para que queden allá. Y Don Zoilo fue nuestro conductor en una camioneta Lu. Así es. Don Zoilo Eduardo, que estaba sardino. Allá atrás hay otra intervención. Sí, miren, ¿qué pasó? La elección popular de alcaldes en Colombia empezó por un decreto que se dio en el año 88, marzo del 88, y en el 89 ya hubo elección popular, pero Don Zoilo fue alcalde antes por decreto y después participó en unas justas políticas de las que, bueno, más tardecito vamos a hablar, así que enseguida. Buenas noches, mi nombre es Lungeri Villamizar, yo vivía en Piedecuesta. Las gallinas de hoy en día no tienen el mismo sabor de las de antes con Don Zoilo. ¿Y alguna gallina en especial que se haya salvado de la guillotina? Pregunto. Ese es otro tema. Perfecto. Entonces viene este tema de la alcaldía. Yo me imagino, no sé, es algo que pongo ahí sobre la mesa, la familia sabrá, pero yo creo que los recursos que salieron del bolsillo de Don Zoilo y de Avicampo para las obras de la alcaldía, pues debieron haber sido muchos, porque su corazón era muy generoso. Sí, me acuerdo mucho de eso. O sea, en una alcaldía, una obra que se quiera hacer, tiene que pasar por manos del consejo, ¿no? Para que la aprueben. Y el hombre no se aguantaba, el hombre no se aguantaba, hago yo, iba y hacía lo que juega y sacaba la plata del bolsillo y la hacía con plata de él. ¿Sí, con plata de Avicampo, así era. Así era. Me acuerdo mucho que él, una de las primeras cosas que hizo fue en la plaza de mercado, se presentó, no, había un problema grandísimo, que era que los peceros no tenían dónde guardar la carne. Bueno, es un tierrero que no. Entonces, pues obviamente él, como venía de la industria avícola y sabía de los cuartos fríos, montó un cuarto frío ahí de una vez en la plaza, sí. De una. Ahí en la pesa era un cuarto frío, no como los que hay hoy, pero sí era un cuarto compartido. Allá todos metían la carne y la marcaban, sí, claro que sí, y metían en ganchos la carne, porque cuando la carne no existía la legislación actual de que tenía que exhibirse en neveras, eso se exhibía en ganchos. Ya estaba hablando aquí contigo, creo que era, y los cerdos abiertos en canal, así en un ganchos en la plaza de Piedecuesta. Así era el asunto. Y luego, cuando vino el tema de que toca guardar, porque los peceros se llevaban su carne para su casa y en el barrio de la feria, entonces ahora toca guardarla. Entonces Don Zoilo manda a hacer el cuarto. Claro, de eso me acuerdo, como me acuerdo también del Colegio Cabecera del Llano, y lo digo porque yo vivía en ese barrio, y ese barrio antes era un cañal, ¿no? Como todos los barrios de Piedecuesta, pues antes de nacer, era cañaduzal. Lo tumban y hacen unas casas de interés social. Estoy hablando del año 84, que se entregaron esas casas, siendo presidente este señor Belisario Betancourt, y entrega estas casas, y una casona antigua, que era la que tal vez era del Trapiche, de la Casa de los Vivientes, quedó en pie, y ahí se hizo
una escuelita y yo hice kinder en esa escuelita. Entonces, siendo don Zoilo alcalde, él compra ese lote, pues la alcaldía, pero por su gestión, al Instituto de Crédito Territorial, y se funda lo que hoy es el Colegio Cabecera del Llano, un colegio con una estructura muy grande, pues ya de varios pisos, que tiene bachillerato y demás, pero así es como nace, ¿sí? Parte de su gestión es esa, comprar ese lote para que ahí tengan una escuela los niños de un barrio de interés social. Ese era tu papá, y bueno, tú mejor que nadie lo sabes, así era que funcionaba. Entonces vamos en la carretera de la Mesa de los Santos, la alcaldía de Piedecuesta, que por decreto se nombra alcalde a don Zoilo por parte del gobernador Álvaro Cala Hedrich, y viene toda la vida política de don Zoilo, porque después de eso, que viene ya la elección popular, él se lanza a la alcaldía, sí, en plaza pública. Sí. Siga. Sí, aquí hay una intervención. Aquí hay otra. Hay dos intervenciones, ya les traen el micrófono. Mi nombre es Luz Argenia Arciniegas Domínguez. Yo acababa de salir de tecnóloga agropecuaria de Francisco de Paula de Cúcuta, y bueno, fui a visitar a don Zoilo y me dijo: no, China, le tengo un proyecto, sembremos piña en la mesa. Entonces dije: bueno, si usted lo dice, pues hagámosle. Entonces me recogí a las 5 de la mañana en su jeep, famoso jeep y muchas veces yo manejaba allí. Llegábamos allá al Madroño, y mi trabajo era pues controlar las hileras, la siembra de piña. Bueno, esto era un proyecto largo, y al final pues yo no pude estar hasta el final del proyecto, pero me encantaba pues esta persona tan visionaria, cuando la mesa pues era realmente un peladero. Entonces uno decía, bueno, esto para esta mesa pues tenía vista, tenía cosas maravillosas. Y también fue cuando él empezó pues a utilizar la gallinaza, que fue la bendición de la Mesa de los Santos. Después otro compañero de universidad mío, Gabriel Monroy, entró también a trabajar, a administrar arriba los galpones. Y hay una anécdota, y es que pues Gabriel se fue con su esposa, vivían allá en una casita, a las 4 de la tarde hacía un vendaval, un frío, y la esposa pues estaba esperando bebé, y llegó el momento del parto y no había transporte, no había nada había un tractor. Entonces Gabriel le dijo: no, mija, pues usted era así, si la bajo en el tractor hasta la carretera. Entonces dijo: no. Entonces la hija de mi compañero querido Gabriel Monroy nació allá en el Madroño. Historia bonita. Hay otra intervención, creo. Sí, aquí, por favor. La parte política la conozco porque lo acompañé, y a la vez que él era el alcalde de Piedecuesta, surge el movimiento conservador auténtico, y en la familia hay liberales y conservadores, y mi papá, por haberse criado por la muerte de mi abuelo tan temprano en San Vicente, pues era liberal, y yo también lo soy, pero como soy lo de la familia, yo trabajé con él, y el dinero que iba para que él pudiera trabajar con Carlos Plata Castilla, que era el socio, mi compañero de fórmula. Zoilo siempre iba de segundo, entonces salieron al Consejo de Bucaramanga, pero Zoilo le decía a Carlos: vaya usted porque yo no tengo tiempo, y luego diputados, y ahí se hizo un trabajo, pero lo que se quería imprimir en ese movimiento conservador auténtico era todas las buenas obras y las cosas sociales que él le quería imprimir, y por eso se llamaba movimiento conservador auténtico, y no se juntaban con ningún otro conservador. Así es. Muy amigos de Faisal y demás, movimiento faisalista también. Recuerdo esas fiestas en la Casa Conservadora de Piedecuesta, carrera octava, calle entre 9ª y 10ª, con Milton Sinuco, que grupo fiesta, y eso se animaba en diciembre, los regalos que les daban a los niños, pues yo sé porque mis hermanas capitaneaban, se llamaba cuando eso, los capitanes, y yo iba allá a recibir los regalos. Hay un tema de ya la plaza pública, Zoilo, cuando él se lanza. Pero espérese, le cuento una anécdota de política, mi papá saben que es muy particular. Mi papá, porque entró a la política. Cuando él empezó, cuando él entró a la Mesa de los Santos, bueno, empezó a desarrollar todo su proyecto de vehículo y todas esas cosas.
y él empezó a transportar, o sea, engordaba los pollos y tenía que bajarlos en esa carretera tan mala. Entonces él dijo, esta vaina hay que pavimentar esta zona. Entonces empezó a pavimentar y fundó Fundemexos, empezó con su cuento de desarrollo de la pavimentación. Entonces, ¿qué sucedió? De las personas que más trayectoria política que tenían en la Mesa de los Santos eran los Arenas, o sea, el Chato, ¿cómo se llama? Miguel Jesús Arenas. Ellos eran los tipos más. Entonces, como mi papá empezó a hacer una labor altruista de pavimentar la carretera, pues él se empezó a ganar la gente de la Mesa de los Santos sin estar pidiendo nada. Eso generó una especie de choque entre mi papá y el doctor Miguel Jesús Arenas muy grande, ¿sí? Y ahí hubo una rivalidad y ahí mi papá dijo, o sea, todo guerrero, hombre hecho a pulso y toda esa vaina, y así la alcaldía de Piedecuesta era liberal, era manejada por Miguel Ángel y se la tumbó. Así empezó una rivalidad muy grande. ¿Y en qué terminó todo esto después de muchos años? En que, no me acuerdo cuándo fue que le pusieron el busto a mi papá en la Mesa de los Santos, y yo fui a esa inauguración del busto. Inclusive el que hizo la inauguración fue el pelirrojo que vivía en Gonzalito Prado. Gonzalo Prado, sí, entonces eso estuvo allá. Miguel no fue, y fue en la gobernación de Miguel que pusieron el busto de mi papá, pero Miguel no asistió, mandó un delegado, él no fue. Claro, empieza esta vida política, la política en esos momentos era otra cosa diferente a lo que es hoy. Pero igual tampoco era como los sueños que tenía don Zoilo de generar desarrollo social. Empiezan a tejerse unos intereses diferentes y de hecho creo que te lo he contado varias veces que me pareció una de las cosas más increíbles que yo vi, de las que yo vi don Zoilo, además de lo que ya he dicho, y es que en Plaza Pública, cuando eso, había una tarima en Piedecuesta pequeñita, y cómo eran los discursos, los discursos, llamémoslo así, se montaba, eran solo dos candidatos, uno por el Partido Liberal, otro por el Partido Conservador, se montaba uno, se bajaba y luego seguía el otro, y los espectadores eran los mismos, no era que un día era campaña de uno y no, era el mismo. Entonces recuerdo a don Zoilo subido en la tarima diciendo: yo soy el único que puede decir aquí que tengo 1.500 millones de pesos para generar empleo en Piedecuesta. Estamos hablando de la primera campaña después de que existe es decir, hay un alcalde que es por elección popular, el señor García Rangel, y luego viene la campaña, ¿sí? La otra campaña, la segunda. Y el rival era, el Partido Liberal, era Alfredo Camargo, era el Partido Liberal. Y después se sube Alfredo Camargo y dice: ¿ustedes a quién prefieren? ¿A una persona joven, como yo, profesor, o a un anciano que ya tiene un pie en la sepultura? ¿Ustedes prefieren esa persona? Bueno, las cosas, llegaron las elecciones y Alfredo Camargo claramente, apoyado por el movimiento liberal de este señor Arenas, y es alcalde, Alfredo Camargo es alcalde. Años después pasa algo particular, y es que Alfredo enferma, después de que ya había terminado la alcaldía, él enferma, y muy enfermo le hicieron una misa en la parroquia principal de Piedecuesta. Ya estaba muy enfermito, ya tocaba que lo cargaran así entre dos personas, y nos llevaron. Yo estudiaba en el colegio, y en el colegio donde yo estudiaba, Alfredo había sido coordinador en la noche, en la jornada nocturna, en el Baín. Yo estuve en el Cefeco y él era del Baín. Entonces por eso nos llevaron a nosotros. Y algo que nunca olvidaré es que la primera persona que estaba arriba en el altar y que lo recibió fue don Zoilo. Eso dice mucho de la clase de persona que él era, de cómo pasa la página de un tema político y queda lo humano, porque para él las personas sí eran importantes. Eso me marcó mucho, porque yo había estado en el discurso en la Plaza Pública cuando se dijo otra cosa, después viene el secuestro de don Zoilo y otras cosas, pero lo que quiero decir con esto es que como una persona es tan altruista y tan humana, y aparte tan humilde, de estar allá en el altar recibiendo a Alfredo, que fue la última misa que se hizo y la última vez que se vio públicamente a Alfredo, porque a los pocos días falleció. Muy interesante eso.
Correcto, así es. Ok, entonces viene ya entonces la parte del tema político, de lo que pasa. Yo me imagino que todo esto pues va abriendo como una brecha entre el empresario y el político y el líder, que también se traslada al tema económico, ¿sí? Pero hubo una parte también muy importante que fue la parte donde él empezó en su carrera por el desarrollo de la Mesa de los Santos, empezó a buscar, en la Mesa de los Santos, como lo hemos comentado, pues es un desierto y no hay agua, y él empezó a buscar agua que fue en la vereda San Isidro. Eso es una carretera que va hacia Málaga y allá es donde lo secuestran, ¿no? Que esa fue la parte más complicada, donde a él, nosotros le decíamos, todo el mundo le decía, no vaya por ahí, porque en esa época eran los 90, ¿sí? Y esa era una zona roja, ¿sí? Pero él iba hasta que se lo llevaba. Yo tengo una anécdota muy particular de esa historia. Resulta que yo soy caminante de montaña, he caminado muchísimo, he caminado pues muchísimo territorio. En esa época uno llega a Pescadero en carro y a mano derecha coge montaña, por ejemplo para la Mesa de los Santos, y a mano izquierda se va para Huaca. Se puede ir a Huaca o a San Andrés a pie por toda la montaña. Bueno, entonces algún día nos fuimos con un grupo de amigos y toda esa cosa, y ahí nos fuimos para Huaca a pie. Uno llega a Pescadero a las 6 de la mañana y empieza a subir la montaña. Se demora como unas 4 o 5 horas subiendo la montaña, y llega uno así arriba, y eso se llama la vereda del Contento. Allá hay una casona grandísima. Ese era antiguamente el camino de hace 200 años de la gente cuando venía a Bucaramanga. Esos eran los caminos que recorrían. Allí había una casona, allá, y todavía existe una casona, y ahí llegaban los campesinos y paraban, y con las bestias, todo eso era con puros animales burros. Bueno, y ahí más abajo de ahí de la casona es donde está el Contento. Hay una casa de unos campesinos, y nosotros subíamos, era una pareja de campesinos y tenían 4 hijos. Eso fue como en el año 2005. Inclusive él tenía 4 hijos, eran 3 mujeres, en esa época eran niñas de 10 años. Hoy en día son chinas grandes, inclusive hay una que se lanzó al Consejo de Cuesta, no recuerdo cómo se llama. Entonces nosotros íbamos y nos quedábamos allá en la casa de ese señor, y llevábamos carpa y dormíamos allá en la casa del señor. Entonces un día cualquiera estábamos allá, y bueno, pues llegábamos y ahí nos preparaban comida y toda cosa. Y bueno, entonces mis compañeros pues obviamente decían mi nombre, soy para allá, soy para acá, soy para allá, soy para acá. Entonces llegó el campesino y me llevó hacia un lado, y llegó y me dijo, oiga, disculpe la pregunta, ¿usted es algo de un señor Zoilo Antamaría? Y yo, sí, soy yo. Llegó y me dijo, aquí fue donde tuvieron a su papá secuestrado. Toda la carretera y todo el camino por donde yo iba, es donde él estuvo secuestrado. Lo recorrió el papá. Todo, el cambuche, todo, me conocí toda la vaina. Increíble. Viene solo esta parte donde Avicampo deja de ser de la familia Santa María, año 95 más o menos. Sí, más o menos. Eso es una cosa muy bastante fuerte, difícil. Pues fue una época muy complicada económicamente. Se negoció esa empresa con Italcol. Bueno, no había más que hacer porque pues la situación del secuestro y todas esas cosas, los 90 fueron muy difíciles de los intereses y los pagos de todas esas cosas. Entonces pues hubo la necesidad de vender, y se hizo una negociación. Bendito Dios, lo más importante no solamente fue en esa época, no solamente fue la empresa de mi papá. Esa fue una época muy difícil para muchas empresas. Todas las empresas se estaban quebrando por la situación tan compleja que había a nivel de gobierno, los intereses, todo tipo de cosas. Pero lo más importante que se logró hacer con mi papá fue que había unas deudas. Las deudas sumaban casi como 3.500 millones de pesos en los 90, eso era muchísima plata. Y en el negocio
En ese negocio que hizo mi papá con Sebastián Carbone, lo primero que se hizo era que había que pagar toda esa deuda. A todo el mundo le pagaron todo, a todas las personas. No le quedó un peso a absolutamente nadie. Eso fue una cosa muy, muy interesante que en esa negociación con mi papá, quedar libre de todo eso. Pasa Vicampo a ser entonces de la familia Carbone, deja de ser de la familia Santa María, año 95 más o menos, y año 98 muere don Zoilo. Correcto, sí. Vino ya la muerte de él, inesperada, pues muy temprano, y bueno, algo que... ¿Dónde muere don Zoilo? Él murió en la finca. La mesa. En la mesa. Él murió en la finca, entonces ya ahí, pues obviamente, todo el dolor y toda esa cosa. Claro, para la familia algo muy fuerte. Una pregunta solamente. Quisiera saber qué pasó con el secuestro. ¿Cómo fue la cosa? El secuestro, pues el secuestro tuvo que pagar. Ah, sí, todo eso era zona de la FARC, creo que era la FARC. Todo eso tuvo que pagarlo, ¿no? Eso fue una vuelta bastante complicada porque duró como 2 meses, creo. Algo así. 45 días. Sí, claro, eso tocó que pagar, en esa época sí, tocó que una suma muy grande y de ahí vino la situación tan difícil sí, claro, ahí vino la situación compleja de manejar la empresa porque se adquirió una deuda muy grande. Entonces los intereses, o sea, era casi imposible pagar los intereses. Claro, unas tasas altísimas, una deuda grande, había habido también una inversión para política, no, eso todo se conjugó. ¿Alguien más está, que creo que con la luz no me deja, pero creo que alguien más quiere hacer un aporte o una pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Dime, ¿no? No, ok. Hay un video de Avicampo para recordar, vamos a ponerlo, ya no lo coloca. Que si hay otro nos lo colocan. Recordar el video. Otro video que es Zoilo cantando, ya que está sonando bien el audio. Muy emotivo. Hay aquí una intervención porque a partir de este momento pues están abiertas las intervenciones para todas las personas que quieran hacer preguntas y vamos a finalizar en adelante con un audio que nos envía alguien muy interesante.
Sobre el secuestro en la casa, comentaron que las primeras personas que recibieron el dinero, que eran guerrilleros, se fueron con el dinero y hubo que hacer un segundo pago, pero yo no sé si eso era cierto. Lo que pasa es que en el secuestro hubo que hacer un cambio para que mi papá pudiera venir y se cambió por Norberto, un medio hermano de para que mi papá pudiera venir y pudiera hacer todo el arreglo económico con los bancos. Entonces a él pagó por estar allá y luego le tocó pagar por Norberto. Pagó por él y luego pagó por el hijo. Increíble. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o una intervención? ¿No? Aquí, allá atrás. Ya le llevan el micrófono. Sí, para don Zoilo fue alcalde por nombramiento, como se ha manifestado, ¿no?, por el doctor Cala. Él finalmente en la campaña y en la parte política fue elegido o únicamente fue alcalde por nombramiento. En esa elección él perdió las elecciones. Perdió con Alfredo Camargo. Sí. Él con Carlos Plata Castilla, él estuvo, bueno, es que con Carlos Plata. De segundo lugar estaba Don Zoilo. Sí. Decía Zoilo que fuera, pero Zoilo Él no quería mayor cosa. Lo que pasa es que él era el que ponía la plata. En la alcaldía de Piedecuesta sí, no, la alcaldía fue una vez por decreto y luego perdió las elecciones, que fue lo que les conté allá del señor Camargo. Pero nos están diciendo que a la asamblea, pues que Carlos Plata era y le decía que fuera, pero Zoilo lo apoyaba, pero nunca iba. No quiso ir a ese tema. Pues Piedecuesta era otro asunto, ¿no? Primero más pequeño y segundo allá estaba todo su... Allá Don Zoilo era Don Zoilo. Tenía muy ganadas esas elecciones donde no hubieran pasado otras cosas. Pero bueno, sí, aquí hay otra intervención. Buenas noches, soy Edgar Mateo Itugu. Realmente, cuando supe de esta conversatorio, pues me sentí muy alegre. Empecé a recordar muchas películas hacia atrás. Me di cuenta que cuando conocí a Don Zoilo era demasiado joven, pero esa diferencia de edad pasó inadvertida porque fuimos grandes amigos. Y hoy, antes de que se termine el conversatorio, yo quisiera hablar del ser humano, de tanto que sabe del ser administrador, del ser empresario, del ser político, pero no hemos tocado esa esencia que era él. Un excelente conversador, un excelente amigo, una excelente persona que se daba, a eso sí lo han dicho, totalmente. Él era así, desprevenido, pero era un excelente ser humano. La partida de él, como le conversaba a Beatriz cuando supe del tema y me puse a revisar, oiga, fue demasiado joven, salió muy rápido, pero también le decía que vivió 68 años, pero vivió 200. Llegaba y me decía, Edgar, acompáñame al Madroño, lo recojo mañana. Yo, claro, Don Zoilo, ¿a qué horas? Por ahí a las 3:30, no tan temprano, 3:30, porque para él tenía que llegar tempranísimo allá, porque empezaban los trabajos como a las 4 de la mañana, 4:30. Entonces era complicadísimo, porque en ese entonces se gastaba por ahí 1 hora para llegar. Pero lo recuerdo realmente con todo, me disculpan sus hijos, con todo el amor que yo pude haber tenido a él, que casi que era como un papá, pero que realmente es un gran amigo, un excelente amigo, que lástima que el mundo nos lo quitó muy rápido. Gracias.
intervención? Pablo, ¿no? Aquí hay unas, ¿me ayudas? Buenas noches, yo soy Marta Santamaría. Soy Santa María. Quiero agradecerles a todos con muchísimo cariño por todo lo que han dicho de papi. Muchas cosas que él nos enseñó a nosotros, los principios de ser humanos, de ser caritativos con la gente que se necesita, de tener humanidad. Primero que todo, eso fue lo que nos enseñó a nosotros. Y eso quiero también transmitirlo a mis hijos y que sigan las cosas así. Pero quiero de todo corazón agradecerles a todos ustedes por haber tenido el tiempo de venir a celebrar la vida de papi. Muchos viajaron de Bogotá y de otros sitios para venir a estar con nosotros. Muy, muy agradecidos y gracias Zoilo por haber hecho esto y por haberlo convencido de ser, porque eso valió la pena como nunca. Estoy muy agradecida. Gracias. Quisiera una cosa, es que si se puede hacer, tomarnos todos una foto aquí al terminar para poder tener un recuerdo de todos los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias. Dentro de todas las cosas que yo recuerdo haber visto a mi papá, por ahí Beatriz creo que lo sabe, es una vez en la mesa de noche allá en la habitación de mi papá, dejó un papelito escrito y él decía ahí: nací para servir. Esa fue su vida, el servicio. Vamos a ver si de pronto Pablo nos puede colocar, si se reproduce el audio de una persona que fue muy importante para quien Don Zoilo también fue muy importante, pero que sobre todo para el campo. Saludo especial a todos los participantes de este conversatorio, a una figura importante de Santander. Mi nombre es Efraín Ibáñez Guerrero. Conocí a Don Zoilo Santamaría Otero en el año de 1966, cuando él era gerente de Lechezán, empresa que operaba en la calle 56. En octubre de 1968 empecé a trabajar para él como administrador de la granja Villa Virginia en Piedecuesta, reemplazando al señor Guillermo Celis. Allí en el momento había una pequeña planta de sacrificio de pollos, galpones para pollos de engorde y lechería. Los pollos del galpón para la planta se trasladaban en un carro de mula. Más tarde crecería esta planta de sacrificio con sus respectivos cuartos fríos, planta de fabricación de concentrados. Ya para el año de 1976 me traslada a la Mesa de los Santos, a unos terrenos que le compró a don Julio Martín Acevedo, más tarde se llamaría El Madrón. Recuerdo muy bien cuando fuimos los dos a ver esos terrenos. Eran 300 hectáreas, una tierra sin un árbol, sin agua, parecía un desierto. Me dijo: lo que pasa es que esto es muy barato, Efraín, y me la dan a plazos para pagar, es a 1.000 pesos hectárea. Ahí está lo visionario de este hombre. Para mí Don Zoilo fue de esos patronos que se dan muy pocos. Gran ser humano, gran amigo, un político muy honesto. Luchó incansablemente para el desarrollo de la Mesa de los Santos. Creó la corporación Fundemesa. Logró que la Duma departamental, por medio de un decreto, creara el peaje.
Fui la primera persona que administró este peaje, a 30 pesos. Luchó, soportó toda clase de críticas por la creación del peaje. Grandes personajes de la política y empresarios estuvieron en contra. Llevó a pie al ministro de ese entonces desde Curos hasta la mesa para conseguir que le asignaran o le regalaran, como le dijo él al ministro, la carretera para pavimentarla. Es por esto que les digo que el desarrollo de la Mesa de los Santos tiene un nombre: Zoilo Santa María Otero. La Mesa de los Santos hoy no cuenta con un acueducto por la envidia y las zancadillas de grandes personajes. Ya para el año de 1966 me retiro de El Madroño, siendo esta una próspera finca avícola y ganadera. Muchas gracias. Gracias. Aquí hay una intervención. Sí, lo que confirma, mi nombre es Luis Fernando Arciniega Domínguez, muy visionario, como dicen ustedes, como ha estado demostrado, porque él me entrevistó a mí para modificar la fórmula del cocker, el digestor de pluma, tripa y sangre, porque era visionario, el sistema era modificado en la receta y él quería actualizarla, o sea, modernizarla con la competencia que había. Muy, si se recuerda, 1986 más o menos. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que han intervenido. Aquí hay otra intervención. Ya viene. Es un agradecimiento personal a Zoilo. Cuando me presenté a patología en la UIS y pasé, necesitaba una carta de alguien que me respaldara la carrera. Y él firmó esa carta y yo la tengo guardada. Después me retiré, seguí trabajando y terminé trabajando en el hospital psiquiátrico y me encontré con la psiquiatría y ahora ejerzo eso. Fui a estudiar a Bogotá, pero la carta donde él me patrocina mi posgrado en patología está firmada y la encontré, la busqué por el conversatorio y la tengo encima del escritorio. Gracias. Qué bueno que haya servido este espacio para despertar tantos intereses, pero lo más importante es para despertar la memoria y mantenerla viva, porque es nuestra responsabilidad mantener viva la memoria en una sociedad que cada 20, 25 años pasa la página y borra el cassette. Esto no se borre y que quede escrito para siempre, porque no podemos dejar de recordarlo, y es el legado que le quedan a las próximas generaciones, saber de dónde venimos y por qué somos como somos. Gracias, soy Eduardo, una vez más. Gracias. Muy amable, Diego. Todos, muchas gracias por haber venido. Buenas noches, soy Carmiña Otero y yo llevo a Zoilo en mi corazón. Yo era una niña cuando lo conocí y fue un primo muy querido para mí, mucho. Cuando mi hermano me dijo que había este conversatorio, yo le dije, como sea, yo voy. Y me vine ayer en avión y estoy aquí feliz porque lo llevo en mi corazón. Lo quiero mucho, aún lo quiero. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, la foto. Vamos a despedirnos otra vez con el video de Zoilo bailando, porque él era un hombre feliz. Entonces, con ese hacemos el cierre.
Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por haber asistido a este conversatorio. Ha sido uno de los más emocionales, Alexandra. Este conversatorio nos movió, ¿sí? Entonces, nada, nosotros seguimos en ese proceso de seguir rescatando y manteniendo vigente la memoria de Bucaramanga y Santander. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, sí, la foto, claro que sí. Vamos a pasar para la foto.